Vámonos a todo lo que está pasando con Ecuador, porque el día de ayer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que no se arrepiente sobre el asalto violento a la Embajada de México. Esto a más de 10 días de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, el mandatario extendió una invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar. En una entrevista con la cadena australiana SBC News, dijo que hablará con el presidente mexicano comiendo ceviche y tacos, y de esta forma es como iban a resolver el conflicto entre ambas naciones. Noboa admitió que arrestar al ex vicepresidente de su país, Jorge Glass, fue una decisión muy difícil de tomar y justificó la incursión a la sede consular de México, diciendo que este fue el primero en violar las convenciones internacionales. Lo que declaró Noboa fue: había un plan para escapar del que estábamos al tanto. También quien se sumó a estos comentarios fue Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, quien el día de ayer interpuso una denuncia oficial contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El recurso jurídico fue presentado ante la Fiscalía General de la República, donde Fernández Noroña acusó al mandatario ecuatoriano por el delito de secuestro contra el exvicepresidente Jorge Glass, que fue expulsado de la sede diplomática para arrestarlo en la prisión de máxima seguridad La Roca, esto en Guayaquil. En entrevista con los periodistas explicó que el documento refiere a Jorge Glass en calidad de víctima indirecta por este hecho ocurrido en la sede diplomática de México allá en Ecuador. Vamos a escuchar los detalles que dio el día de ayer en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Lo que hizo el presidente de Ecuador es no solo asaltar la embajada, sino secuestrar a Jorge Glass. Estamos pidiendo que se le procese al presidente de Ecuador, David Noboa, que se le detenga y que se le extradite a México por este hecho que es punible según la legislación vigente en nuestro país. Bien, pues, señor Delgado, pues... Yo nomás una cosa, que Noboa acaba de declarar precisamente a una cadena australiana, SBC News, que no se arrepiente de la decisión que tomó y que él y su país condenan el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político que en realidad es impunidad, es salvar a los criminales de sus sentencias. Eso fue lo que dijo Noboa el día de hoy. ¿Qué opina, Gerardo? Bueno, que es un fascista y que es un ignorante y un prepotente, porque quien califica la decisión de asilar es el país al que se le solicita. Un gobierno que está persiguiendo a alguien nunca va a reconocer que está haciendo persecución política. Y una clave de la Convención de Caracas es de los años 50 del siglo XX, por cierto. Esta convención es que el país que otorga el asilo es el que determina si hay persecución política, no el país que está persiguiendo, pues ese nunca va a reconocer. Y me parece que Noboa no se entera dónde está parado, porque todos los países, no hay un solo país que valide el asalto a la Embajada de México en Ecuador, ni un solo país, a menos que a la senadora María del Carmen Telles se le considere un país, pero no hay ni uno solo que diga que está de acuerdo en ese hecho. Insisto, la propia OEA, que es herramienta del gobierno de Estados Unidos, casi por unanimidad, solo se abstuvo El Salvador y votó en contra Ecuador, razones obvias, México no estuvo en esa sesión, condenó. Y reitero, Almagro dijo, se debe retrotraer, que no quiere decir otra cosa, que deben entregar la embajada, respetar su inmunidad, entregar a Jorge Glass a la embajada y a la jurisdicción mexicana para que las cosas vuelvan al estado que tenían antes del asalto a la embajada misma. A mí me parece que inclusive el propio gobierno de Estados Unidos, que no tendría yo por qué dudar que hubiese en algún momento alentado esa agresión hacia nuestra embajada, pintó su raya y dijo, no, es muy grave, es una violación al marco legal, después de la declaración que hizo el compañero presidente diciendo que había sido muy débil la declaración de Estados Unidos y Canadá. Canadá ha seguido en la blandenguería, pero el gobierno de Estados Unidos sí condenó ya de manera enérgica este asalto. Yo creo que, insisto,
como Jorge Glass, como Noboa es hijo del hombre más rico de Ecuador, es un junior, para decirlo de manera peyorativa, es un hombre acostumbrado a hacer lo que le da la gana, a pasar por encima de todo el mundo, a actuar con arrogancia y prepotencia, no se entera que no está manejando una empresa familiar, sino que está encabezando una nación independiente y soberana y que no puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, que puede, pero tiene consecuencias el que rompa el marco legal, y más si es el marco legal internacional. México está pidiendo que sea expulsado de la ONU, Ecuador está pidiendo sanciones, y lo único que pide a cambio es la disculpa pública y la entrega de Jorge Glass, que es una posición verdaderamente razonable y el piso mínimo que nuestro país puede pedir. Bueno, este tema llegó a la mañanera de este día y el presidente dijo que cualquier otra denuncia que se presente, aparte de la que presentó el Estado mexicano, debe ser atendida, y aprovechó para enlistar parte de lo que presentaría el día de hoy en la CELAC, que se está realizando la reunión en estos momentos. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó esta mañana. Él tiene todo el derecho de hacerlo y fue un asunto pues muy grave lo de la invasión, la toma, el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador. Ya nosotros presentamos la denuncia a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a continuar con ese trámite, pero cualquier otra denuncia que se presente en ese sentido, pues merece ser atendida. Eso es mi punto de vista, y que sean las autoridades las que resuelvan. Nosotros queremos que la Corte de Justicia Internacional actúe, y es muy claro lo que estamos planteando. Primero, una separación de Ecuador, del Estado de Ecuador, de las Naciones Unidas. En tanto, no se pronuncien ofreciendo un compromiso de no repetición, la aceptación de que violaron nuestra soberanía. Nos importa también el que no haya repetición en ningún caso, y es el momento para que cualquier Estado que viole la soberanía de una embajada de otro país y que viole del derecho de asilo, el derecho internacional, se le expulse de la ONU, que el Tribunal de Justicia Internacional resuelva sobre esto y que esa resolución pase a la Asamblea General de Naciones Unidas, se vote, se ponga a consideración de todos los países miembros, y si se aprueba, que se aplique y que el Consejo de Naciones Unidas no tenga derecho a veto. Porque si no se actúa así, la ONU
va a quedar como un florero, nada más de adorno. Y no se puede permitir que se rompa, que se vulnere el derecho internacional, como se hizo en el caso de Ecuador, porque entonces sería pues la ley del más fuerte, el mundo de los gorilas, ya lo he dicho, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Bueno, recordemos también que la CELAC ya le había mostrado apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos países que conforman a la CELAC, pues sí habían dicho tal cual que estaban condenando lo que había sucedido al momento de que las autoridades de Ecuador sustrajeron a Jorge Glass, y en medio de todas estas imágenes que ya ustedes también vieron la forma en que ingresaron para detener al ex vicepresidente de Ecuador.